Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, todos aquellos que van a tener la oportunidad de ver este video. Ahora vinemos con la ayuda del Señor Jesucristo, bendiciéndolos a cada uno de ustedes, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Y el día de hoy traemos un dilema aquí. ¿Y cuál es ese dilema? Lo que traemos el día de hoy es de que queremos, con la ayuda del Señor Jesucristo, ya que hay una pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuál religión es la verdadera? Entonces el día de hoy nosotros queremos, a través de la palabra del Señor, darnos cuenta y ver cuál es la religión verdadera o cuáles religiones son las verdaderas. Sé que hay un dilema, hay un problema hoy en día de que una persona dice una cosa, otra persona dice otra, una religión dice una cosa, otra religión dice otra. Todas las religiones que uno les pregunta, ellos tienen la verdad. Y la gente verdaderamente está confundida, no haya qué hacer, a veces no hayamos qué hacer porque todos tienen la verdad. Va uno con una persona, con una religión, dice, nosotros tenemos la verdad. Va con otra religión, dice, no, nosotros tenemos la verdad. Todos tienen la verdad supuestamente, pero hay cientos, miles de religiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál religión es la verdadera? ¿Cuál religión es la verdadera? Y hay tanta confusión hoy en día que la gente ya no haya para dónde hacerse. La gente a veces dice, bueno, intimadamente me quedo así como estoy y al final de cuentas nomás voy a seguir lo que mis padres me enseñaron. Y eso y se acabó. Porque todos dicen que tienen la verdad y entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Es un verdadero dilema y la gente dice, mejor me quedo con aquello con lo que mis padres me enseñaron. Yo también me encontraba en ese dilema. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que yo decidí investigar. Porque no nomás es de que me quedo lo que me enseñaron, porque hay una pregunta. ¿Qué tal si nuestros padres estaban mal? O hay que ver si nuestros padres estaban en lo correcto. Y si estaban en lo correcto, está bien. Entonces, gloria a Dios, hay que investigarlo, hay que escudriñar para ver si nuestros papás tenían la razón o no la tenían. Si nuestros amigos tenían la razón, los que nos dicen allá afuera tienen la razón o no tienen la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdadera religión? Porque hoy en día toda la gente está predicando una cosa, dicen otra, y la gente está confundida y no haya qué hacer. Entonces, mi pregunta es, yo sigo preguntando, ¿cuál es la religión verdadera? ¿O dónde está esa religión verdadera? Y muchos de sincero corazón, que con el corazón verdaderamente sinceros dicen, en toda esta confusión, si yo hallara la verdadera religión, yo había de servir a ese Dios, al Dios verdadero, pero al único Dios. Pero si no nos metemos a escudriñar, no nos metemos a ver si nuestros papás tenían la razón o no tenían la razón, o quién tiene la razón, aquella religión, aquella, o quién tiene verdaderamente la verdad. Entonces, ese es un buen dilema que la gente hoy en día está experimentando porque se está predicando diferentes doctrinas, diferentes evangelios, se están predicando diferentes cosas. Sabemos que tanta religión que hay, tanto que la gente está diciendo del Dios y para mucha gente hoy en día cualquier cosa le nombran Dios. Entonces, sería muy bueno que nos metiéramos a investigar y decir, bueno, ¿cuál es la verdadera religión? ¿O qué es lo que está pasando en toda esta confusión, en todos estos dilemas que están pasando? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es el hermano José Alfredo Galván. Que Dios le bendiga a cada uno. Y queremos juntos el día de hoy investigar un poquito conforme a la palabra. ¿Y por qué conforme a la palabra? Porque mucha gente dice, bueno, pero una religión tiene una Biblia, otra religión tiene otra Biblia, otra religión tiene otra Biblia. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿A quién le vamos a creer? ¿Cuál es la Biblia correcta? ¿Cuál es la Biblia verdadera? Yo le voy a decir una cosa. En estos tiempos estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, donde es necesario que cada uno de nosotros nos metamos a escudriñar, a ver por diferentes
maneras de cómo podemos entender y ver cuál es la verdadera religión. ¿Cuál es lo verdadero? ¿Cuál es lo que verdaderamente tenemos que hacer? Si está correcto esto o no está correcto. Y para ello tenemos que investigar. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Así como cuando los que hacen los carros, van y hacen un carro, y entonces ellos van y hacen un carro, y ese carro que hacen un manual. En ese manual que ellos hacen, ponen un libro. En ese libro vienen todas las instrucciones de todos los botoncitos que le pusieron a ese carro. Lo mismo en la televisión, cuando uno la compra. Los ingenieros, los arquitectos, los que la diseñaron, hacen un manual y viene ese manual con la televisión. Y ahí nos dice para qué y qué se puede dañar y qué no. Asimismo también, es claro que el que diseñó este mundo, el que hizo esta tierra, tuvo que haber dejado un manual también. Entonces, la Biblia dice que en Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra. Él creó los cielos y la tierra. Entonces, como Él creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en Él están, quiere decir que hubo un Dios. ¿Cómo se llama? Simplemente dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero si ya nos vamos después, en el Salmo 24, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Y como de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan, entonces quiere decir que Él es el dueño de las almas, y Él tuvo que haber dejado también un manual, tuvo que haber dejado algo por el cual el ser humano se dirigiera y pudiera dirigirse y viera dónde y qué es lo verdadero. Yo me daba atención cuando mis papás me llevaban a la iglesia, que yo estaba pequeño, y que levantaban la Biblia para arriba y decían, esta es palabra de Dios. La agarraban la Biblia, la levantaban para arriba y la besaban, la levantaban para arriba y decían, esta es palabra de Dios. Pero hay un dilema hoy en día, hasta en las Biblias. Hay un dilema el cual muchos dicen, bueno, la Biblia que nosotros tenemos es la mejor. No, que la Biblia otra que nosotros tenemos es la mejor. No, que la Biblia que nosotros tenemos. Dios tuvo que haber hecho un manual. Ese manual que Dios hizo es la palabra del Señor. En la palabra de Dios nos dice qué es lo que el hombre tiene que hacer, cómo tiene que vivir, de qué manera tiene que vivir el ser humano aquí en la tierra. Entonces ahí está bien claro, bien especificado lo que Dios dejó, lo que Dios estableció, de qué manera el hombre, el ser humano puede vivir y de qué manera debe de vivir aquí en la tierra. Y entonces ahí podemos encontrar y podemos ver verdaderamente si hay una religión verdadera o no hay religión, o qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las instrucciones que Dios dejó para que el hombre, el ser humano, viva por ellas. Entonces es bien claro, y como yo me encontraba en esa confusión, en esa situación, igual que muchos de todos ustedes que me están viendo en estos momentos, que había esa confusión, ya que muchos decían una cosa, otros decían otra y otros decían otra, y por fin yo dije un día, bueno, ¿a quién le hago caso? Dije, se acabó, hasta aquí. Lo único que voy a hacer, voy a leer la palabra, porque la palabra es el manual, es lo que Dios ha dejado para que el hombre viva por ello. Y entonces yo dije, voy a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la gente dice, bueno, pero es que hay en diferentes Biblias. Y yo dije, bueno, ahora vamos a ver, vamos a escudriñar qué es lo que la palabra dice. Y si nos vamos, fíjese cómo la Biblia es bien clara. La Biblia nos habla tan clarito. Y yo para ello, como yo no confiaba, porque aún después que leí la palabra y empecé a leer, leí y dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en el hombre y que no confía en Dios. Entonces yo dije, yo voy a confiar en la palabra del Señor. Y como yo voy a confiar en la palabra del Señor, yo me voy a meter lo que dice aquí la palabra, lo que dice el manual de Dios.
Y de aquí para adelante no voy a hacerle caso al hombre, al ser humano. Yo voy a hacer caso lo que la palabra del Señor dice. Y cuando yo me metí a escudriñar, no quedó de que nada más iba a agarrar una Biblia y ya estuvo. No. Yo me metí y me puse a escudriñar lo que era la palabra y me puse a escudriñar para que la palabra me dijera a mí de qué manera se tendría que hacer. Y la Biblia nos dice claramente en el libro de Juan, y yo lo que voy a hacer, mire, aquí en estos momentos tengo una Biblia evangélica, una Biblia cristiana, como se nombra hoy en día, y también aquí tengo una Biblia católica, y también aquí tengo una Biblia de los que andan en las puertas tocándonos. Ahí se ve traducciones del Nuevo Mundo, que son los testigos de Jehová. Yo tengo estas Biblias porque yo quiero comparar y quiero ver qué es lo que dice la Biblia. Porque nos pueden enseñar, una religión puede venir y puede enseñarnos de una manera. Otra religión nos puede enseñar de otra manera. Otra denominación nos puede enseñar de otra manera. Pero en realidad al final lo que cuenta y lo que vale es qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y si hacemos nosotros lo que el manual dice, lo que la palabra del Señor dice, vamos a encontrar cuál es supuestamente la verdadera religión. Porque en realidad aquí lo vamos a descubrir. Y que en realidad, ¿qué es lo que el hombre, el ser humano, tiene que hacer? Y si usted va conmigo a la palabra del Señor, en Jesús cuando andaba en la tierra, porque cuando él vino a la tierra, él vino y andaba caminando por la tierra entre sus discípulos. Y entonces él les dijo en una ocasión, y si usted tiene su Biblia ahí conmigo, y si usted se va al libro del Evangelio de San Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué me está diciendo la palabra del Señor cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Qué me está diciendo? Dice, yo soy el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie, ninguna otra persona puede ir a través de Mateo, de Juan, de María, de Lucas, de aquella persona que se murió y que era muy santa y que hace milagros. No, dice, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, porque Jesús, Él es el camino. Está bien claro. Y cuando se lee ahí, podemos leer y está súper clarito. La Biblia dice, y vamos a decir, bueno, pero es que a lo mejor una Biblia dice eso, pero ¿qué tal? A lo mejor la otra Biblia no lo dice. Miren, en esta ocasión, en Juan, en el capítulo en 14 y el versículo 6, yo lo voy a leer y van a decir, bueno, lo va a leer de la Biblia que él tiene allá. No, mire, yo lo voy a leer, en esta ocasión lo voy a leer aquí. Aquí tengo las tres Biblias que yo les acabo de mostrar. Yo voy a leer, y aquí tengo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan y el versículo 6. Mire, yo voy a leerlo en esta Biblia. Esta Biblia es la Biblia católica. Mire lo que dice la Biblia católica en 14:6 del Evangelio de San Juan. Mire, Jesús mismo hablando, dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, nadie puede ir al Padre, al cielo. Nadie puede venir a Jesús si no es a través de Jesucristo. A mí me han dicho, bueno, pero es que hay muchos caminos.
Hay muchos caminos que en realidad, todos esos caminos, las diferentes religiones que hay, todas las religiones esas, nos llevan, al final siempre nos llevan al cielo. Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, y dicen, y muchas personajes que Dios usa para que esos aboguen por nosotros y que al final vayamos al cielo. Y si buscamos en todas las religiones, en todo, decimos, bueno, entonces, ¿cuál es lo verdadero? Pero vamos a encontrar en la Biblia que en realidad no hay ninguna religión verdadera. Que un único verdadero hay de que hay un Dios que habla Génesis 1:1, que de lo que hablamos al principio, que Él crió los cielos y la tierra, y también habla la Biblia en el libro de Salmos 24:1, que de Yahvé o de Jehová es la tierra, su plenitud, y todos los que de ella habitan, porque Él la formó, Él la crió y la fundó sobre los ríos. Allí habla la escritura. Y tanto esta Biblia como la otra Biblia y la otra Biblia, lo que tengo aquí, hablan lo mismo ahí. Varía alguna palabrita o lo que sea, pero el mensaje es el mismo que están dando allí. Entonces, como no hay una religión verdadera, simplemente hay un Dios verdadero, un Dios que crió los cielos y la tierra, que hizo el mar y que hizo todas las cosas, que hizo los animales. Dice la Escritura que aún Dios tiene contado los animales que existen, los animales que hay, la gente que existe y la gente que hay. Dios conoce todas las cosas porque Él es Dios. Él hizo la tierra, su plenitud y todo lo que existe. Por lo tanto, Él es el único Dios y como Él es el Dios, Él es el dueño de la tierra y Él da las órdenes y Él se dice cómo se debe de hacer. Y para ello, siendo el arquitecto perfecto de esta tierra y de diseñar los cielos, la tierra, de diseñar el campo, los animales, de diseñar todas las cosas que existen, visibles e invisibles, no se le iba a pasar dejar un manual cómo el ser humano tenía que vivir con ese manual. Así como hablaba al principio que si compras una televisión viene con el manual y te dice para qué es cada botoncito. Compras un carro, te viene el manual, te dice para qué es cada cosa de lo que viene allí. Porque los ingenieros lo que lo hicieron, lo que lo formaron, lo hicieron, ellos pusieron cada cosa, hicieron un manual dando las instrucciones. Tristemente y desgraciadamente y desafortunadamente, no cualquiera lee el manual del vehículo para saber cómo va a trabajar. No cualquiera casi lee los manuales de televisión, cómo trabaja cada botón. Tristemente y más triste es que la gente no quiere escudriñar, no quiere ver y buscar en dónde está o cuál es la verdadera religión. Y va a encontrar que al final, si se pone a escudriñar, va a decir, bueno, entonces no hay una religión verdadera. Porque la verdadera religión que existe es el único Dios verdadero. Y Él dejó el manual y ese manual hay que obedecerlo. Pero muchos pueden decir, bueno, pero yo simplemente me quedo con lo que me enseñaron mis papás. Me quedo con ello. Yo me quedo porque como hay tanta confusión, la gente dice que hay tantas religiones, que hay tanta por un lado y para otro, y todos tienen la verdad, hay mucha confusión, por lo tanto, yo mejor no voy a hacer caso. Y mejor me voy a quedar con lo que me enseñaron mis papás. Pero mi pregunta es, ¿qué tal si tus papás te enseñaron mal? Y están mal. Yo por eso mejor decidí escudriñar yo mismo. Y si yo puedo leer aquí, y quiero que si usted toma una Biblia y está ahí conmigo, o si no, usted apunte las citas y después usted las va a ver. Pero yo quiero leer en las 3 Biblias que yo tengo aquí, porque es importante de que escudriñemos. Yo no nomás me dejé guiar por lo que me decían unos, o lo que me decían otros, o lo que me decían otros, o lo que me decían otros. Yo me senté y me puse a escudriñar a ver quién tenía la razón, quién tenía la verdad, dónde estaba la verdad. Y cuando yo leí el capítulo así que leímos, Juan 14:6, que dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, dije, bueno, pues Jesús es el único camino. Y a mí me han dicho,
pero hay otros caminos que también llevan al cielo. Pues la Biblia dice que nomás hay un camino, y el camino es Jesús. Y dice, no, pero que hay otros. Pues ¿dónde dice en la Biblia que hay otros? Las escrituras las Biblias que yo he leído, todas concuerdan que nomás hay un camino y es Jesús. Y estas Biblias me dicen lo mismo. Entonces, ¿dónde hay otro camino? Ahora, para ver que ustedes vean y que yo vea también, yo les voy a mostrar en estos momentos, con la Biblia, no con lo que yo diga, con la palabra, y voy a leer las tres Biblias que tengo aquí, para que vean lo que dicen las tres Biblias. Y yo voy a leer primeramente con la Biblia de las nuevas traducciones, que son la Biblia de los testigos de Jehová. Miren lo que ellos dicen, aunque tienen un montón de cosas, claro, ellos que hacen a su manera. Los otros que están aquí hacen un montón de cosas a su manera. Los otros que están acá hacen un montón a su manera. Pero lo que uno haga a un grupo, lo que haga otro, lo que haga otro, lo que haga una religión, lo que haga otra, lo que haga otra, en realidad eso no importa. Lo que importa es quien haga lo que está aquí en el manual. Mientras hagamos lo que dice el manual, no importa lo que la gente haga, las religiones hagan una y otra. Nosotros tenemos que dirigirnos por lo que es el manual, lo que es la palabra del Señor. Y si leemos aquí en esta escritura, en esta Biblia, miren lo que dice esta Biblia. Y yo voy a leer en el libro de Hechos, y en el capítulo 4 y el versículo 12 de esta Biblia, mire, de las nuevas traducciones. Y yo voy a leer esta Biblia. Aquí dice, además no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo de que se haya dado entre los hombres, mediante el cual tengamos que ser salvos. No fue dado otro nombre a los hombres bajo este cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y allá habíamos leído que Él era el único camino. No hay otro nombre que haya sido dado a los hombres bajo este cielo en el cual podamos ser salvos. Van a decir, bueno, pero eso lo está diciendo esa Biblia. Pero, ¿qué es lo que dice la otra? Bueno, mire, vamos a lo que dice la otra, el mismo versículo. Porque me dicen, no, que hay muchos que interceden por nosotros y que muchos están intercediendo por nosotros. No, es que la Biblia dice que no hay salvación bajo otro nombre, solamente en Cristo Jesús. Ni en Pedro, ni en Juan, ni en María, ni en bla, 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 ni en etcétera, etcétera. No hay salvación en nadie más, ni en el Buda, ni en el musulmán, ni en nada. No. Mire, ahora lo voy a leer en esta Biblia. Lo voy a leer en esta Biblia. Mire lo que dice en esta Biblia. ¿Ustedes conocen esta Biblia? Mire lo que dice esta Biblia aquí. Dice, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvos. No se ha dado otro nombre, no lo hay. Nada más solamente en Cristo Jesús, ahí lo está diciendo. Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente a través de Él, el ser humano, las personas pueden ser salvas. En ningún otro nombre se ha dado a los seres humanos para que los seres humanos sean salvos. Entonces, si andamos buscando la religión verdadera, usted va a encontrar que el único que lo puede salvar, el único camino que hay, es solamente Cristo Jesús. Y si yo voy a leer en otra Biblia que está aquí, voy a leerlo y miren lo que nos dice aquí también la Biblia. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bajo este cielo, bajo este sol que tenemos, ningún ser humano, desde aquí hasta China, hasta el otro lado del mundo, ningún ser humano va a poder ser salvo solamente en Cristo Jesús. Y a mí me han dicho,
Pero ¿por qué Dios lo dejó tan estrecho el camino, que nada más dice que nada más Él es el camino y que nada más hay salvación nada más en Él? Por qué no lo dejó de que también hay muchos caminos como nosotros pensamos y que todos llevan al cielo y que todos llevan a la salvación? ¿Sabe por qué no? Porque la Escritura, este es el manual de Dios, la palabra de Dios. Y Él, fue el que la dictó. Y los hombres inspirados por el Espíritu Santo, dice la Escritura, que ellos le escribieron. Y sabe que la tierra y su plenitud, así como hablamos en los Salmos, que usted puede leer en cualquiera de las Biblias, en el Salmo 24, ahí dice que de Él es la tierra, su plenitud, y todos los que en ella habitan. Y sabe que si de Él es la tierra, Él pone las reglas. Y Él dice cómo se deben de hacer las cosas. Si Él, que es el dueño de la tierra, de los cielos, Génesis 1:1, que también dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y si Él, siendo Dios, Él no va a mandar en lo de Él, pues entonces, ¿cómo? Si tú, que eres tú, y tú no vas a mandar en lo tuyo, pues entonces, ¿quién va a mandar? ¿Alguien más va a mandar en lo tuyo? No. Si Dios hizo la tierra, los cielos, hizo la gente, entonces es muy normal que Él ponga las reglas y que Él diga, se va a hacer de esta manera. ¿Y sabes por qué también nadie más puede ayudarnos? Porque dice la Biblia en el libro de Romanos, y si quieres tú lo puedes leer más adelante. En el libro de Romanos dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos pecado, y eso lo vas a encontrar en el capítulo, en el capítulo 5, y allí vas a ver que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que Dios engrandece su amor y su misericordia, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y dice, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, mira, la paga del pecado es muerte. ¿Y sabes por qué todo el mundo muere? ¿Y por qué muero yo? ¿Y por qué morimos toda la gente? Porque todos hemos cometido pecado. Ahí lo dice la Biblia en Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como todos hemos pecado, la muerte se enseñorea de nosotros y nos mata. Pero, ¿sabes por qué? Jesucristo, Él, dice la Biblia que Él no cometió pecado. Y como Él no cometió pecado, la muerte lo agarró pensando la muerte que Él había cometido pecado, y dice que lo tuvo muerto 3 días. Pero dice la Biblia, hasta en las películas tú has visto, dice la Biblia que en el 3er día Él resucitó. ¿Y por qué resucitó? Porque la muerte anduvo investigando en Él después de que lo mató, y resulta que no le halló pecado. Y como no le halló pecado, hay una cita bíblica, más adelante la vamos a estar compartiendo, donde la muerte le halló ningún pecado a Jesús. Y como no le halló ningún pecado a Jesús, entonces la muerte no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. Le dijo, oh muerte, oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón que no pudiste detener al Cristo de la gloria? No lo pudiste detener porque no le halló pecado. Entonces, Jesucristo vino y pagó el precio del pecado por ti y por mí. Él vino y dijo, yo voy a pagar esa deuda del pecado de nosotros. Ahora, es necesario que nosotros creamos en Cristo Jesús. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan 3:16, yo lo pudiera leer aquí, pero quiero ir muy rápido. En Juan 3:16 dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo primogénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Jesucristo, Él vino y murió. No hubo nadie más que muriera por nosotros, solamente Jesús. Él fue el único que pagó el precio por nosotros. Por eso es de que no podemos ser salvos nosotros en otro nombre. No podemos ser salvos nosotros
en Pedro, Juan, María, porque ellos no murieron por nosotros. El único que murió por nosotros fue Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús murió por nosotros, Él pagó el precio de nuestro pecado. Nosotros, el salario que íbamos a tener nosotros por haber cometido el pecado, iba a ser la muerte. Pero Jesús dijo, yo voy a pagar ese precio, yo voy a morir por Él. Yo voy a morir por la humanidad. Por eso cuando en una ocasión Jesucristo iba caminando y andaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, dice la escritura que Juan vio a Jesucristo que pasaba por ahí y él lo que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en el tiempo señalado, después Jesús murió como cordero, fue llevado al matadero, dice la Biblia en el libro de Isaías. Y al morir ahí como cordero, fueron borrados nuestros pecados. Entonces tú te preguntarás, bueno, pero estábamos hablando de religiones. Sí, pero resulta que escudriñando la Escritura, escudriñando la Biblia, escudriñando una página, escudriñando otra, viendo todo, resulta que no hay una religión verdadera que te salve. El único que te puede salvar es aquel que murió por ti, que fue Jesús. Y dice la Escritura, aún un amigo, un pariente, alguien pudiera decir, yo muero por fulano. Pero esa persona está en pecado. Y se necesitaba que muriera una persona que no había cometido pecado. Y dice la Escritura que Jesús, Él no cometió pecado. Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, todos, Juan, todos los apóstoles, todos, Pablo, tú, yo, todos hemos cometido pecado. Uno, grande, pequeños o de la manera que sea, pero todos hemos cometido pecado. Porque dice la Biblia allí, vuelvo a repetir en Romanos, que nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 5, pero más abajo dice, pero Dios engrandece su amor y su misericordia, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces, allí podemos ver nosotros la misericordia de Dios, de que Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, pagando ese precio para toda aquella persona que quisiera ser salva. Y dice la Biblia en el capítulo 3, dice la Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que así como Moisés levantó una serpiente de bronce, porque el pueblo de Israel se portó rebelde muchas veces en el desierto, y entonces Dios mandó unas serpientes que les picaran, unas serpientes muy venenosas, y cada que les picaba una serpiente de esas morían. Que la serpiente significa también lo que es la serpiente antigua, que es Satanás. Y dice que les picaban las serpientes y morían por la desobediencia de ellos. Entonces ellos clamaron a Dios. Y como clamaron a Dios, le dijo Dios a Moisés, mira, levanta una serpiente de bronce alta y ponla allá. Y todo aquel que vea la serpiente, voltee y se acuerde que vivo yo y se arrepientan, y entonces van a ser sanadas de la mordedura de la serpiente que los mordió. Y la Biblia dice ahí que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para todo aquel que la mirara quedara sanado, así fue necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo Jesús, fuera levantado en alto, para que todo aquel que creyera en Él también fuera salvo. La Biblia dice en el versículo internacional, un versículo internacional que todos decimos en Juan 3:16. Es un versículo que todo el mundo, casi la mayoría de gente se sabe ese versículo. Mire, lo voy a leer en esta Biblia. Lo que dice Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una condición. Dice, para que todo aquel que en Él crea.
Pero aquí hay una gran diferencia entre creer y creerle. ¿Cómo está eso? Sí. Dice la Biblia que hasta los demonios creen que existe Dios, pero no le obedecen. No le creen a Dios. Creen que hay un Dios y saben que hay un Dios, pero no le obedecen. Mucha gente cree que sí existe Jesucristo también, pero no le obedecen. Es muy diferente a creerle a Él. Creerle quiere decir que le vamos a obedecer a Él. Esa es la grande diferencia. Y entonces, voy a volver a repetirlo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es? Si tú me la enseñas cuál es la verdadera, yo voy y sirvo en esa religión. Pero resulta que ni la iglesia donde yo estoy yendo, ni la iglesia donde tú estás yendo, esa iglesia donde tú estás yendo, esa iglesia donde yo estoy yendo, esa iglesia donde está yendo todo el mundo, resulta que esa no es la verdadera religión. Entonces decimos, bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Bueno, ahí son otros temas que después vamos a estar tocando. Pero en realidad, lo verdadero, quien tiene el poder para poder salvarte a ti y a mí, es aquel que murió en la cruz y que pagó el precio por tu pecado y por mi pecado. Porque todos, sin excepción de ninguno, hemos cometido pecado. Pecado grande y pecado chico. Porque la gente dice, yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo a la gente. Sí, está bien, no hay problema. Ese es un buen comienzo. Pero dice que tenemos que arrepentirnos y venir a Él. Arrepentirnos y servirle a Él. Y hacer caso a lo que Él dice. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Leer el manual, leer los manuales. Leer los manuales, leer las escrituras como están aquí. Y Jesús lo dijo en una ocasión, lo dijo bien claro, Él lo dijo. Escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parece que ahí está la vida eterna. Entonces, si la Biblia están diciendo lo mismo, las palabras, que al final de cuentas es lo mismo, el mensaje es el mismo, hay que hacer caso a lo que dice el manual, lo que dice la palabra del Señor. Y si hacemos caso a lo que dice la palabra del Señor, vamos a obedecer lo que dice Jesús, lo que dice el que tiene poder para salvarnos. Porque recuerde que acabamos de leer de las 3 Biblias, que no ha sido dado otro nombre a los hombres bajo el sol, bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. No, ni en nadie más. Ni en Mahoma, ni en Buda, ni en ninguna otra religión, ningún otro Dios, ni en Allah, ni en ningún santo fulano, mangano, sultano, como se llame, lo que sea. En ninguno puede haber salvación. Y ninguno puede interceder por nosotros. Solamente Cristo Jesús. Dice, no, pero lo que sucede es de que hay unos que interceden por nosotros y que a través de ellos nosotros somos salvos, porque ellos van y interceden con Dios y van y, como quien dice, le llevan la razón a Dios allá y interceden por nosotros. Mira, yo te voy a decir una cosa. No es lo que yo diga. Es lo que la palabra del Señor dice. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra del Señor? Mira, yo voy a leer en esta Biblia. La cita es Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5. Mira lo que dice aquí la palabra. Dice, Dios es uno y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Esto está diciendo esta Biblia.
Y lo voy a volver a repetir. Porque muchos nos enseñaron de que Julano, o la vi acá, o que María, o que acá, que ellos interceden. Mira, yo estoy leyendo aquí. Mira lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El nombre Cristo Jesús. Único. Hay uno que puede interceder por nosotros. Nada más uno. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. Así como vimos que nomás hay un camino para ir al Padre. Nomás hay uno que puede interceder por cada uno de nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Porque dice, único, uno nomás es Dios. Y uno es el mediador entre Dios y los hombres. Y esta Biblia lo dice también igual. La otra lo dice igual. Entonces, uno es Dios y uno es el mediador entre Dios y los hombres. Mira, yo te aconsejo. Métete en estos tiempos que pasamos a lo mejor más tiempo en casa. Métete a escudriñar las Escrituras. Ahí está la vida eterna. Es por el bien tuyo. Hay mucha confusión hoy en día. Hay mucha confusión. Y muchas cosas que la gente habla, que la gente dice. Pero yo te voy a aconsejar una cosa. Dice la Biblia que nos motivamos al amor y a las buenas obras. Yo te quiero motivar al amor y a las buenas obras. Y no sería tu hermano o tu amigo si te invitara a cosas que te perjudicaran a ti. Pero, como dice la Escritura, que nos motivamos al amor y a las buenas obras, yo te motivo, yo te aconsejo. Lee la palabra, no importa la que sea, y haz lo que diga el manual. Haz lo que diga el manual, lo que dice la palabra del Señor. Obedécele a Él. Él es el que tiene poder para quitar la vida. Y Él es el que tiene el poder para dar la vida. Cuando tú no querías nacer, tú naciste. Cuando tú no quieras morir, vas a morir. Porque el que tiene el poder es Él. Y ya leímos que Él es el dueño de nuestras vidas. Entonces, yo te aconsejo, mientras tengas tiempo y mientras puedas, lee la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y espero que este video te sea de bendición. Y esperemos que muy pronto a lo mejor tenemos otra enseñanza. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y que a toda tu familia, a ti, a los que te rodean, que Dios los cuide y los proteja en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que Dios te bendiga.